Alerta Mundial F1. El secreto que estallará en 1000 pedazos el paddock y la verdad inconfesable que nadie se atrevió a contar sobre Colapinto y Gasly antes de Mónaco. Prepárate, porque lo que vas a leer acá no es solo una noticia, es el sismo que hará temblar los cimientos de la Fórmula 1 y que te dejará con la boca abierta, sin aire, sin palabras. Filtrados los tiempos que destrozan, humillan y dejan en ridículo al establecido antes de la carrera más crítica del año. Bienvenido a tu canal de confianza, el único lugar donde combinamos la verdad más cruda y verificada con la emoción que te pone los pelos de punta, porque lo que está por ocurrir es una jugada maestra, una traición o el nacimiento de una leyenda. Si esto te acelera el corazón como un F1 en plena recta, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta batalla épica. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es el topo que filtró esta información explosiva? Tu teoría es clave para desentrañar este misterio que tiene a todos al borde del colapso. El plan secreto, la prueba de fuego oculta antes del infierno de Mónaco. El plan, una operación de alto secreto digna de una película de espías, fue ideado en las sombras más profundas de Alpine. Nada de anuncios rimbombantes que alertaran a la prensa rival. Nada de cobertura mediática que generara hype innecesario o despertara suspicacias. Solo un test privado, meticulosamente orquestado, en condiciones controladas, lejos de las miradas indiscretas, con un único y escalofriante propósito: preparar al equipo para el circuito más desafiante, el más implacable, el más icónico de toda la Fórmula 1, Mónaco. Franco Colapinto sabía, en lo más profundo de su ser, con esa intuición de piloto que trasciende la razón, que esa no era una pista cualquiera. Mónaco, ese laberinto de asfalto entre muros de contención, ese vals mortal entre el glamour y el precipicio, no es solo una carrera, es la prueba definitiva. No solo mide los reflejos sobrehumanos o la precisión milimétrica del piloto. Mide el carácter. Mide el temple. Mide la valentía para rozar el límite, para desafiar la física, para bailar con la muerte a 200 km por hora. Era la oportunidad de su vida, o el precipicio al que lo empujaban las críticas. Y en esa jornada oculta al público, en un trazado técnico especialmente adaptado, un simulacro tan realista que replicaba hasta la última imperfección del asfalto de Montecarlo, ocurrió lo impensado, lo que nadie, absolutamente nadie en Alpine, ni siquiera los más optimistas, se atrevían a imaginar. Franco no solo impresionó a los ingenieros, no solo demostró que estaba a la altura del desafío. No, superó, literalmente, los tiempos de Pierre Gasly, la referencia del equipo, el piloto principal, el que se suponía inalcanzable para un rookie. Esto es de no creer. Si la piel de gallina te invadió con esta revelación, suscríbete ya y prepárate para más bombas. Dale like si sentís la adrenalina de la verdad y contanos en los comentarios. ¿Cuál es el mayor secreto que la F1 te ocultó y que hoy te gustaría saber? La danza silenciosa de los números. El ambiente cambia en el box. Todo comenzó con una aparente normalidad, esa rutina monótona y engañosa de los tests privados. Calentamiento suave, entrada en ritmo, simulaciones largas para probar la fiabilidad y la consistencia. Nada fuera de lo común para una jornada de pruebas en el hermético mundo de la Fórmula 1. Los monitores mostraban las cifras habituales, los ingenieros murmuraban análisis rutinarios. Pero la diferencia, el quiebre, la señal de que algo extraordinario estaba ocurriendo, fue que a medida que Colapinto empezaba a apretar el ritmo, a exprimir el monoplaza con una ferocidad controlada, el ambiente en el box, esa burbuja de ciencia y tecnología, cambió de forma radical. Las pantallas, antes llenas de datos predecibles, comenzaron a mostrar cifras inesperadas, números que desdibujaban las expectativas y los pronósticos. En sectores donde Gasly había sido históricamente veloz en la temporada pasada, donde el francés había marcado su territorio con autoridad, Franco era más limpio, más constante, y lo más impactante, más rápido. No por 3 décimas de casualidad, no por un golpe de suerte o una configuración extrema. Era por ejecución pura, por una maestría en el pilotaje que dejaba a todos boquiabiertos. Era una sinfonía de perfección en cada curva. Los técnicos, hombres de ciencia, de datos duros, de lógica inquebrantable, no lo podían creer. Sus rostros, habitualmente impasibles, reflejaban una mezcla de asombro y desconcierto. Volvieron a revisar los parámetros de telemetría, calibraron los sensores con una obsesión casi neurótica y repitieron tandas una y otra vez. Pero los resultados eran tosudos, consistentes, inamovibles. Colapinto no estaba teniendo un buen día. Estaba marcando un antes y un después en la historia del equipo. Cada vuelta bajaba a la anterior, sin errores, sin salirse de línea, sin bloqueos innecesarios que castigaran los neumáticos o la mecánica. Era como si el coche le hablara, susurrara sus secretos, y él respondiera con una fluidez, una simbiosis, una conexión tan profunda que ni el simulador más avanzado del mundo podía replicar.
Era magia, era talento puro, desplegándose ante sus ojos asombrados. Si esto te hace temblar como un motor a la máxima potencia, suscríbete ya y únete a la legión de quienes buscan la verdad. Dale like si bancas a Franco en esta batalla contra el establishment y contanos en los comentarios. ¿Crees que esta performance va a cambiar la historia de Alpine para siempre? Tu voz es crucial. La anatomía de la perfección. El tercer parcial que destrozó a los escépticos. La parte más asombrosa, la que generó un escalofrío de incredulidad entre los ingenieros, fue el tercer parcial del trazado, una sección diseñada meticulosamente para simular las curvas más ajustadas, más traicioneras, más famosas de Mónaco, esas donde el piloto debe guiar el auto entre márgenes milimétricos, donde 1 centímetro puede ser la diferencia entre la gloria y el muro. Ahí, en ese infierno de precisión, Colapinto no solo fue rápido, fue quirúrgico. Sus líneas eran perfectas, sus transiciones impecables, su control del monoplaza rozaba la perfección. Los datos de la telemetría, esas verdades innegables, mostraron que su nivel de riesgo era bajo, increíblemente bajo para la velocidad que estaba manejando, pero su ganancia de tiempo era superior a todo lo previsto, incluso las simulaciones optimistas que manejaban los expertos. Nadie podía explicarlo con una fórmula, con un algoritmo. Solo podía verse y asombrarse, ser testigo de un acto de pura maestría. Colapinto, ajeno al terremoto que sus números estaban generando en los despachos, con esa concentración monacal que lo define, no preguntó por tiempos. No había ego, no había autocomplacencia. Solo preguntó por feedback. Muéstrenme las curvas donde puedo mejorar, pidió, con una calma que descolocó a su propio ingeniero. Quería entender cómo ser más eficiente, cómo exprimir aún más el monoplaza, aunque ya estaba superando todos los estándares y referencias. Para él, esa no era una demostración de superioridad, era una sesión de trabajo, una búsqueda incesante de la perfección. Y eso fue lo que más impactó al cuerpo técnico, a esos hombres de ciencia que han visto pasar a cientos de pilotos, la madurez. No había arrogancia, no había celebración desmedida, no había un miren lo que logré. Solo foco. Foco absoluto. Y eso, en la Fórmula 1, donde la presión puede destruir al más talentoso, vale más que una pole position, más que un campeonato. Vale oro puro. En los boxes cercanos, la escena se repetía. Algunos integrantes del equipo técnico que habían trabajado durante años con Gasly, que conocían cada uno de sus movimientos, cada uno de sus límites, comparaban los datos de Franco con ojos abiertos, desorbitados por la incredulidad. No lo decían en voz alta, no se atrevían a pronunciar lo que pensaban, pero era evidente. El rookie estaba ejecutando mejor que el titular. Y no con la experiencia, esa que es la carta de triunfo de los veteranos. No con trucos aprendidos, ni con atajos. Con talento crudo, puro, sin pulir del todo, y una concentración absoluta que lo ponía en otro nivel. Era como si Colapinto estuviera enviando un mensaje al paddock entero, un mensaje cifrado, pero sin decir una sola palabra. Estoy listo. Y no me van a parar. Se viene la explosión. Si te late el corazón con esta revelación, suscríbete ya y sé parte de la verdad que sacude a la F1. Dale like si sentís la misma euforia que nosotros por lo que está por ocurrir y contanos en los comentarios. ¿Cómo crees que reaccionó Gasly al enterarse de esta humillación? Queremos tus teorías más salvajes. La filtración imparable. Los rumores incendian el paddock. Los rumores, esas bestias indomables que se alimentan del secreto, empezaron a correr antes de que terminara el día, antes incluso de que los datos fueran procesados por completo por la dirección. Un miembro del equipo de comunicaciones de Alpine, con el pánico reflejado en sus ojos, filtró a un contacto de confianza que los tiempos de Franco eran alarmantes, en el buen sentido, una frase que se replicó como un virus. Otro técnico, con una mezcla de asombro y preocupación, comentó en voz baja que el piloto argentino había desbloqueado algo que no habíamos visto ni en sesiones oficiales, ni en el simulador más avanzado, ni siquiera en las carreras más intensas. El caos empezaba a gestarse. Nadie en la cúpula sabía aún qué hacer con esa información, porque si salía a la luz de forma descontrolada, iba a generar un ruido atronador, un escándalo de proporciones gigantescas que no se podría callar. Mientras tanto, en su espacio de trabajo, ajeno a la tormenta que sus números estaban desatando, Colapinto pedía revisar nuevamente la curva CCO, una sección técnica del trazado que solo los verdaderos virtuosos de la conducción logran dominar. No por tiempo, por técnica, le dijo a su ingeniero, con esa obsesión por la perfección que lo distingue. Siento que puedo meterme un poco más profundo sin castigar el eje trasero. Y en esa frase estaba todo. El detalle, el pensamiento a futuro, el deseo de no solo ser rápido, sino entender por qué lo es, de desglosar cada milésima, de dominar la máquina por completo. Eso es lo que distingue a los buenos pilotos de los grandes, de los que están destinados a hacer historia. Al final del día,
Los números no mentían. Eran fríos, irrefutables, contundentes como un golpe de martillo. Franco Colapinto había superado la referencia de Gasly en 4 de los 5 sectores del test. No había excusas para justificarlo, no había contexto que lo minimizara, no había una variable externa que explicara esa diferencia abismal. Era un dato limpio, puro, una verdad incuestionable. Y ahora, alguien dentro del equipo tenía que decidir qué hacer con él, porque cuando un piloto, un rookie, un pibe que recién llega, supera al titular de esa manera, con esa consistencia y esa brutalidad, el silencio ya no alcanza para esconderlo. La bomba ya estaba activa. La verdad duele, pero es necesaria. Si este dato te dejó perplejo, suscríbete ya y acompáñanos en esta búsqueda incansable de la verdad en la F1. Dale like si sentís la misma frustración que nosotros por los secretos que se ocultan y contanos en los comentarios. ¿Cuál es el problema para Alpine ahora que Colapinto es tan rápido? Queremos tus teorías más osadas. El informe confidencial, un problema llamado Franco Colapinto. Los datos habían sido entregados, procesados y verificados más de una vez. Y otra vez. Y otra más. Con obsesión, con desesperación, buscando el error, la variable que lo justificara. Ya no había margen de error humano o técnico. Lo que Franco Colapinto había hecho en ese test privado superaba con una claridad asombrosa, con una contundencia alarmante, los registros recientes de Pierre Gasly. En algunos sectores, incluso con las mismas condiciones de configuración del monoplaza, había sido entre 2 y 3 décimas más rápido. 2 o 3 décimas. Eso, en la Fórmula 1, no es una diferencia, es un abismo, es un mundo. Pero más allá del tiempo bruto, lo que más inquietaba, lo que generaba una verdadera pesadilla en el cuerpo técnico de Alpine, era la forma en la que lo había logrado. Sin desgaste excesivo, sin errores mínimos, sin sobrecargar el monoplaza, sin buscar el límite con imprudencia. Era limpio, controlado y, sobre todo, constante. Eso no se entrena en un simulador, no se aprende en un curso de conducción. Eso se tiene. Eso es un talento innato, una bendición y, para Alpine, ahora, un problema. El informe completo fue enviado a la dirección deportiva del equipo, marcado con un sello rojo y urgente, confidencial. No compartir. No se compartió con todos, ni siquiera con los principales responsables de cada área. Solo unos pocos en la cúpula de decisiones, los que tenían acceso a los secretos más profundos del equipo, accedieron a los datos sin edición, sin filtros, en su cruda verdad. Uno de ellos, un veterano de 1000 batallas, con el rostro endurecido por años de negociaciones y decisiones difíciles, tras leer el resumen y ver los números, soltó una frase seca, sin rodeos, dirigida al resto de la sala, que se quedó en silencio sepulcral. Esto ya no es una promesa, es un problema. Y lo dijo con una frialdad que heló la sangre, porque sabían lo que significaba. Si Franco Colapinto repetía ese rendimiento en condiciones reales en un gran premio oficial, ante los ojos del mundo, se acababa la discusión sobre si estaba listo o no. No habría más dudas, no habría más justificaciones. Solo una verdad contundente. El juego cambió para siempre. Si esta filtración te dejó sin aliento, suscríbete ya para no perderte ni un segundo de la revelación que viene. Dale like si sentís la misma tensión que nosotros y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es el arquitecto detrás de esta operación secreta? Tu intuición es fundamental. La notificación a Gasly. La información que nadie pudo contener. En la reunión previa al Gran Premio, el espacio sagrado donde se definen las prioridades de estrategia y desarrollo del monoplaza, se planteó por primera vez algo que hasta entonces era impensado, una herejía tecnológica. ¿Debía Colapinto recibir una simulación avanzada en pista para compararse directamente con el coche principal, el de Gasly? La pregunta no era teórica, no era una simple especulación. Era técnica, era urgente. Ya no se hablaba de desarrollo a futuro, de un proyecto a largo plazo para Franco. Se hablaba de presente. Y eso encendió todas las alarmas dentro del equipo, porque una vez que se abre esa puerta, una vez que se pone a prueba la jerarquía en esas condiciones, ya no se puede cerrar sin consecuencias, sin un terremoto que sacudiría a Alpine desde sus cimientos. La caja de Pandora estaba a punto de abrirse, y nadie sabía qué clase de demonios desataría. El clima se pone tenso. Si esto te genera una ansiedad incontrolable, suscríbete ya y prepárate para el capítulo más revelador. Dale like si sentís la presión que vive Gasly y contanos en los comentarios. ¿Qué harías si fueras Gasly en esta situación? Queremos tus estrategias más audaces. El imperturbable Franco. La obsesión por la perfección. Mientras todo este drama interno se cocinaba a fuego lento, mientras las alarmas sonaban en los despachos y la tensión se cortaba con un cuchillo, Franco Colapinto permanecía imperturbable en su rutina habitual. Revisión de datos con su ingeniero de pista, preparación física en el gimnasio, simulador.
Nada en su actitud, en su semblante tranquilo, indicaba que estaba al tanto del impacto sísmico que había generado con sus tiempos. Pero lo estaba. Lo sabía. Solo que, fiel a su estilo, a su filosofía de vida, no respondía con palabras, no se regodeaba en la fama. Respondía con trabajo, con más trabajo, con una obsesión casi enfermiza por la perfección. Lo que buscaba no era remover el tablero, no era generar un escándalo o una polémica. Solo que alguien, el que sea, el que tenga la autoridad para tomar las decisiones, mirara los datos, esos números fríos y contundentes, y entendiera lo que realmente significaban. Porque cuando los números te respaldan de esa manera, con esa brutalidad, no hace falta gritar. La verdad se impone sola. En el garaje, el ambiente comenzó a dividirse, a polarizarse. Algunos técnicos más jóvenes, con la frescura y la emoción de la novedad, estaban claramente emocionados por el crecimiento exponencial de Colapinto. Lo veían como algo fresco, natural, merecido, una bocanada de aire fresco en un deporte a menudo estancado. Lo veían como un futuro campeón, sin medias tintas. Otros, más ligados al lado político del equipo, a la vieja guardia, a las jerarquías establecidas, comenzaban a medir sus palabras con más cuidado, con una cautela que delataba el nerviosismo. Sabían que estaban ante un dilema de proporciones gigantescas: apostar por el Chepibe, el chico argentino, el talento emergente, el que venía de romper todo en el test, o proteger la jerarquía establecida, el statu quo, el piloto ya consolidado. Ambas opciones eran válidas, ambas tenían sus argumentos, pero no podían convivir mucho tiempo en el mismo espacio sin explotar. La cuerda se tensaba al máximo. Se viene el momento de la verdad. Si la tensión te tiene al borde del colapso, suscríbete ya y sé testigo del final de esta historia alucinante. Dale like si sentís que la justicia está por llegar a la F1 y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es la figura de poder que va a tomar la decisión final? Queremos tus apuestas. La prensa siente el viento, el argentino silencioso que mete presión. Los medios, aunque aún no tenían acceso directo a los datos confidenciales que circulaban en los más altos estratos de Alpine, comenzaban a notar las señales, los pequeños temblores que presagiaban un terremoto. Había movimientos atípicos en el paddock, reuniones a puertas cerradas que se extendían más de lo normal, preguntas sin respuestas claras de los jefes, declaraciones cargadas de dobles intenciones que solo los más avesados podían descifrar. Y en los corrillos del paddock, algunos periodistas, con un olfato envidiable para la primicia, ya se hacían la gran pregunta, esa que flotaba en el aire como una verdad incómoda. Estamos a punto de ver a Colapinto tomar un rol más grande, un rol protagónico, del que Alpine está dispuesto a admitir públicamente. Uno de ellos, con un olfato de sabueso y una pluma afilada, lanzó una nota que se hizo viral en segundos, titulada con una intriga que encendió las redes: el argentino silencioso que mete presión con cada vuelta. No era una afirmación directa, no revelaba datos confidenciales, pero el mensaje estaba claro. Alguien estaba viendo más allá del guión oficial del equipo, alguien estaba leyendo lo que ocurría entre líneas, los gestos, los silencios. Y eso bastó para que las redes sociales se encendieran en un fuego cruzado de especulaciones y expectativas. En pocas horas, el nombre de Franco volvió a circular con una fuerza descomunal, sin necesidad de un solo resultado oficial en una carrera. La expectación era máxima. En la última sesión previa al Gran Premio de Mónaco, mientras se preparaban las simulaciones finales, ese último ajuste antes de la gran batalla, uno de los ingenieros a cargo de la telemetría, con el rostro concentrado en las pantallas, recibió una indicación inesperada. Una línea breve, pero contundente, escrita en el sistema interno del equipo, en el corazón del software que maneja todos los datos de monoplaza: comparar datos Colapinto-Gasly. No compartas resultados aún. Era una orden directa, una instrucción que venía de lo más alto. Y quien la emitió no era alguien cualquiera, no era un simple gerente. Era alguien que podía cambiar decisiones dentro de Alpine con una sola palabra, alguien con el poder de reescribir el futuro del equipo. Pero esa palabra, la que definiría el destino de Franco Colapinto, la que desataría o contendría la bomba, aún no había sido pronunciada. El mundo entero, y especialmente el paddock de la Fórmula 1, contenía la respiración, esperando el desenlace de esta historia que ya había trascendido las pistas y se había convertido en una leyenda en ciernes. El momento histórico que cambiará todo está a punto de ser revelado. ¿Están preparados para el impacto final? ¿Para la verdad que redefinirá la F1 para siempre? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? Esto es solo el comienzo de una era. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica. Dale like si sentís la misma pasión por la F1 y compartí este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock. La batalla por el reconocimiento y la gloria en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto es su abanderado,
el guerrero silencioso que está a punto de desatar una revolución. Exclusiva mundial que hará temblar la F1 hasta sus cimientos. Lo que nadie se atrevió a contar del test secreto de Colapinto que destrozó a Gasly antes de Mónaco y que está a punto de generar la guerra más épica en la historia de Alpine. Prepárate, porque el capítulo más explosivo de esta saga recién comienza, y te prometemos que la verdad que vas a leer acá no solo te dejará sin aliento, sino que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el poder, el talento y los secretos más oscuros de la máxima categoría. Bienvenido a tu canal de confianza, el único que se anima a desenterrar los datos, las intrigas y las ambiciones que están redefiniendo el futuro de la Fórmula 1. Si la adrenalina ya te corre por las venas como un F1 a 300 km/h, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo giro de esta trama que te dejará al borde del asiento. Dale like si sentís que la verdad por fin sale a la luz y contanos en los comentarios. ¿Quién crees que es el padrino secreto que mueve los hilos en esta historia? Tu teoría es clave para descifrar este misterio que tiene a todos al borde del colapso. El laboratorio del silencio, la preparación oculta para el baile con la muerte en Mónaco. El plan, una operación de alto secreto digna de un thriller de espías, fue ideado en las sombras más profundas de la fábrica de Alpine, un santuario de tecnología y ambición. Nada de anuncios rimbombantes que pudieran alertar a la prensa rival, ni a los equipos que siempre están al acecho de cualquier debilidad o fortaleza. Nada de cobertura mediática que generara hype innecesario, porque el hype sin resultados es un veneno lento en la F1. Solo un test privado, meticulosamente orquestado, con una precisión casi quirúrgica, en condiciones rigurosamente controladas, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzis y los curiosos del paddock. El propósito era tan ambicioso como escalofriante: preparar al equipo, y sobre todo a Franco Colapinto, para el circuito más desafiante, el más implacable, el más icónico, el más traicionero de toda la Fórmula 1, el legendario Mónaco. Franco Colapinto sabía, en lo más profundo de su ser, con esa intuición de piloto que trasciende la razón y la lógica, que esa no era una pista cualquiera. Mónaco, ese laberinto de asfalto entre muros de contención, ese vals mortal entre el glamour y el precipicio, no es solo una carrera, es la prueba definitiva de fuego para el alma de un corredor. No solo mide los reflejos sobrehumanos o la precisión milimétrica del piloto, esa habilidad de rozar el muro sin tocarlo, de encontrar el ápice perfecto en cada curva. Mide el carácter, mide el temple, mide la valentía para rozar el límite absoluto, para desafiar las leyes de la física, para bailar con la muerte a 200 km/h, sabiendo que el más mínimo error significa el fin de la carrera. Era la oportunidad de su vida, la que podía catapultarlo a la cima, o el precipicio al que lo empujaban las críticas despiadadas que lo habían asediado en las últimas semanas. La presión, aunque silenciosa, era insoportable. Y en esa jornada oculta al público, bajo un cielo que guardaba celosamente los secretos de lo que estaba por ocurrir, en un trazado técnico especialmente adaptado, un simulacro tan realista que replicaba hasta la última imperfección del asfalto de Montecarlo, cada bache, cada cambio de elevación, cada milímetro de barrera de contención, ocurrió lo impensado, lo que nadie, absolutamente nadie en Alpine, ni siquiera los más optimistas y visionarios, se atrevían a imaginar. Franco no solo impresionó a los ingenieros con su velocidad y su control. No. Superó, y de una manera tan brutal que dejó a todos boquiabiertos, los tiempos de Pierre Gasly, la referencia del equipo, el piloto principal, el intocable, el que se suponía inalcanzable para un simple rookie. Fue un golpe en la mesa, un terremoto silencioso. Si esta revelación te sacude el alma como un chicane a fondo, suscríbete ya y prepárate para más bombas que solo nosotros nos animamos a soltar. Dale like si sentís la misma vibración de victoria y contanos en los comentarios. ¿Cuál es el arma secreta que Colapinto usa para romper todos los pronósticos? Queremos leer tu teoría más loca. El ambiente enrarecido. Las pantallas muestran cifras que nadie esperaba. Todo comenzó con una aparente normalidad, esa rutina monótona y engañosa de los tests privados, donde cada movimiento está calculado, cada dato es un número frío. Calentamiento suave, entrada en ritmo, simulaciones largas para probar la fiabilidad, la consistencia, la gestión de neumáticos y combustible. Nada fuera de lo común para una jornada de pruebas en el hermético y competitivo mundo de la Fórmula 1. Los monitores, llenos de gráficos y telemetría, mostraban las cifras habituales, los ingenieros murmuraban análisis rutinarios, corrigiendo pequeñas variables. Pero la diferencia, el quiebre, la señal inequívoca de que algo extraordinario, algo que cambiaría todo, estaba ocurriendo, fue que a medida que Colapinto empezaba a apretar el ritmo, a exprimir el monoplaza con una ferocidad controlada, con una delicadeza que no se correspondía con la velocidad, el ambiente en el box, esa burbuja de ciencia y tecnología, cambió de forma radical, se electrificó. Las pantallas,
antes llenas de datos predecibles y monótonos, comenzaron a mostrar cifras inesperadas, números que desdibujaban las expectativas y los pronósticos, que desafiaban toda lógica establecida. En sectores donde Gasly, el piloto principal y la bandera del equipo, había sido históricamente veloz en la temporada pasada, donde el francés había marcado su territorio con autoridad, con tiempos que se consideraban el estándar de oro, Franco era más limpio, más constante, y lo más impactante, lo que hizo que a más de uno se le atragantara el café, más rápido. No por 3 décimas de casualidad, no por un golpe de suerte producto de una ráfaga de viento o una configuración extrema que solo servía para una vuelta. Era por ejecución pura, por una maestría en el pilotaje, por una fluidez que dejaba a todos boquiabiertos, incrédulos. Era una sinfonía de perfección en cada curva, cada trazada, cada movimiento. Los técnicos, hombres de ciencia, de datos duros, de lógica inquebrantable, no lo podían creer. Sus rostros, habitualmente impasibles, reflejaban ahora una mezcla de asombro, desconcierto y una pizca de pánico. Volvieron a revisar los parámetros de telemetría una y otra vez, con la desesperación de quien busca un error en la matriz. Calibraron los sensores con una obsesión casi neurótica, como si la máquina estuviera mintiendo. Repitieron tandas, una tras otra, con la esperanza de que los resultados fueran un espejismo. Pero los números eran tosudos, consistentes, inamovibles. Colapinto no estaba teniendo un buen día, no era una racha afortunada. Estaba marcando un antes y un después en la historia del equipo, una nueva era. Cada vuelta bajaba la anterior, sin errores, sin salirse de línea, sin bloqueos innecesarios que castigaran los neumáticos o la mecánica. Era como si el coche le hablara, susurrara sus secretos más íntimos, y él respondiera con una fluidez, una simbiosis, una conexión tan profunda que ni el simulador más avanzado del mundo sus números estaban generando en los despachos. Era esa concentración monacal desbordándose ante sus ojos asombrados. Con esa calma que roza lo sobrenatural, no preguntó por tiempos. No había ego, no había autocomplacencia, no había un atisbo de soberbia. Solo preguntó por feedback. Muéstrenme las curvas donde puedo mejorar, pidió, con una calma que descolocó a su propio ingeniero, acostumbrado a pilotos que solo querían saber si eran los más rápidos. Quería entender cómo ser más eficiente, cómo exprimir aún más el monoplaza, cómo sacar hasta la última milésima, aunque ya estaba superando todos los estándares y referencias. Para él, esa no era una demostración de superioridad, un circo para el ego. Era una sesión de trabajo, una búsqueda incesante de la perfección, una obsesión por la mejora continua. Y eso fue lo que más impactó al cuerpo técnico, a esos hombres de ciencia que han visto pasar a cientos de pilotos, a estrellas y a promesas que se desvanecieron, la madurez. No había arrogancia, no había celebración desmedida, no había un miren lo que logré. Solo foco. Foco absoluto en la tarea, en la mejora, en el siguiente paso. Y eso, en la Fórmula 1, donde la presión puede destruir al más talentoso y la fama puede corromper al más puro, vale más que una pole position, más que un campeonato. Vale oro puro, porque es la base de un verdadero campeón. En los boxes cercanos, la escena se repetía, una verdad que se revelaba a través de las pantallas. Algunos integrantes del equipo técnico que habían trabajado durante años con Gasly, que conocían cada uno de sus movimientos, cada uno de sus límites, comparaban los datos de Franco con ojos abiertos, desorbitados por la incredulidad. No lo decían en voz alta, no se atrevían a pronunciar lo que pensaban, pero era evidente, dolorosamente evidente. El rookie estaba ejecutando mejor que el titular. Y no con la experiencia, esa que es la carta de triunfo de los veteranos. No con trucos aprendidos, ni con atajos. Con talento crudo, puro, sin pulir del todo, sí, pero innegable, con una concentración absoluta que lo ponía en otro nivel, en otra liga. Era como si Colapinto estuviera enviando un mensaje al paddock entero, un mensaje cifrado que solo los entendidos podían descifrar, pero sin decir una sola palabra. Estoy listo. Y no me van a parar. El futuro ya llegó, y no es el que esperaban. La bomba está a punto de explotar. Si te sentís parte de esta revelación que sacude a la F1, suscríbete ya y prepárate para el impacto. Dale like si sentís la misma vibración de victoria y contanos en los comentarios. ¿Cuál es la excusa que intentarán usar para justificar lo de Colapinto? Queremos tus teorías más descabelladas. La filtración imparable. Los rumores que incendian el paddock y la lucha por el control del daño. Los rumores, esas bestias indomables que se alimentan del secreto y la incertidumbre, empezaron a correr antes de que terminara el día, antes incluso de que los datos fueran procesados por completo por la dirección de Alpine. La información, como un virus imparable, comenzó a escurrirse por las grietas del hermético equipo. Un miembro del equipo de comunicaciones de Alpine, con el pánico reflejado en sus ojos y la voz temblorosa, filtró a un contacto de confianza que los tiempos de Franco eran alarmantes, en el buen sentido,
una frase que se replicó como un eco en los rincones más oscuros del paddock. Otro técnico, con una mezcla de asombro y preocupación, comentó en voz baja, casi susurrando, que el piloto argentino había desbloqueado algo que no habíamos visto ni en sesiones oficiales, ni en el simulador más avanzado, ni siquiera en las carreras más intensas. El caos empezaba a gestarse, el incendio era inminente. Nadie en la cúpula sabía aún qué hacer con esa información, cómo contenerla, porque si salía a la luz de forma descontrolada, iba a generar un ruido atronador, un escándalo de proporciones gigantescas que no se podría callar. La lucha por el control de daños había comenzado, y la desesperación era palpable. Mientras tanto, en su espacio de trabajo, ajeno a la tormenta que sus números estaban desatando en los despachos, con la misma calma que lo caracteriza, Colapinto pedía revisar nuevamente la curva CCO, una sección técnica del trazado que solo los verdaderos virtuosos de la conducción logran dominar por completo. No por tiempo, por técnica, le dijo a su ingeniero, con esa obsesión por la perfección que lo distingue de los demás. Siento que puedo meterme un poco más profundo sin castigar el eje trasero. Y en esa frase, en esa simple observación, estaba todo. El detalle, el pensamiento futuro, la visión estratégica, el deseo de no solo ser rápido, sino entender por qué lo es, de desglosar cada milésima, de dominar la máquina por completo, de sentirla como una extensión de su propio cuerpo. Eso es lo que distingue a los buenos pilotos de los grandes, de los que están destinados a hacer historia, a reescribir los libros de récords. Al final del día, los números no mentían. Eran fríos, irrefutables, contundentes como un golpe de martillo en el yunque. Franco Colapinto había superado la referencia de Gasly en 4 de los 5 sectores del test. No había excusas para justificarlo, no había contexto que lo minimizara, no había una variable externa que explicara esa diferencia abismal. Era un dato limpio, puro, una verdad incuestionable que se imponía por sí misma. Y ahora, alguien dentro del equipo tenía que decidir qué hacer con él, cómo manejar esta bomba que había estallado en sus manos, porque cuando un piloto, un rookie, un pibe que recién llega, supera al titular de esa manera, con esa consistencia, con esa brutalidad y esa perfección, el silencio ya no alcanza para esconderlo. La bomba ya estaba activa, y el reloj de la cuenta regresiva marcaba el final del tiempo para una decisión. La verdad absoluta está a punto de ser revelada. Si te eriza la piel esta trama, suscríbete ya para no perderte ni un segundo del desenlace más impactante. Dale like si sentís la misma indignación que nosotros por los secretos que se ocultan y contanos en los comentarios. ¿Cuál es el problema que Colapinto representa para Alpine, más allá de los números? Queremos tus teorías más descabelladas. El informe confidencial, un problema llamado Franco Colapinto, o la inminente crisis de jerarquía.